¿Y si te dijera que dentro de ti vive un guerrero que aún no se ha levantado? Muchos caminan como si fueran víctimas de las circunstancias. Muchos viven como si el mundo les debiera algo. Pero hay otros, unos pocos, que escuchan el llamado y se levantan. Muchas bendiciones, amados hermanos. Hoy domingo quiero compartir la palabra del Señor. Si estás aquí es porque el Padre ha permitido, nada es por casualidad. Este mensaje es para ti, guerrero dormido. Hoy vengo a despertarte. Hoy vengo a decirte, no temas. Levántate. Pelea la buena batalla de la fe. Había una vez un hombre común. Un campesino sencillo. No era soldado. Nunca había estado en una guerra. Su mundo eran los cultivos, el machete, el sol y la tierra. Pero un día, el mundo cambió. La guerra llegó sin aviso. Las balas silbaban, los soldados corrían, el caos reinaba. Y él, ese campesino sin uniforme ni rango, se escondía temblando en una zanja, aferrado a su viejo machete. No entendía cómo había terminado en medio de un conflicto que no era suyo. Entonces, un general se le acercó. No con desprecio, sino con ojos llenos de propósito. Le preguntó: ¿qué haces aquí? El hombre, con voz temblorosa, respondió: no sé, solo me escondía. El general miró su machete, lo señaló y le dijo: no es casualidad que estés aquí. Dentro de ti hay un guerrero. Tienes lo que necesitas. Pelea. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para pelear tu propia batalla? Vivimos en tiempos donde el miedo se ha disfrazado de prudencia, donde el silencio se disfraza de sabiduría y la pasividad se viste de fe. Pero eso no es fe. Eso es parálisis. La palabra de Dios en 1 Timoteo 6:12 lo dice claro. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. No es una sugerencia. Es una orden. Pelea. Quizá tú también estés escondido en tu zanja. Es que no soy predicador. Es que no sé orar bonito. Es que no tengo talentos. Es que no soy nadie. Y mentiras. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te convenció de que no eres parte de la guerra espiritual que estamos viviendo? ¿Quién te hizo creer que lo tuyo era esconderte mientras otros pelean? Tú fuiste llamado. No por casualidad estás escuchando este mensaje. El mismo Dios que le habló a Josué, hoy te dice a ti: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. ¿Sabes por qué esta es una buena batalla? Porque la fe verdadera no es pasiva. La fe que se esconde, no es fe. La fe que calla, no es fe. La fe que no actúa, no es fe. Desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los valientes lo arrebatan. ¿Dónde están esos valientes hoy? ¿Dónde están los que se atreven a creer, aunque todo parezca perdido? ¿Dónde están los que caminan por fe, aunque el terreno tiemble bajo sus pies? ¿Dónde están los que dicen, aunque no vean nada aún, yo creo? ¿Dónde estás tú, guerrero? Muchos se han dejado intimidar. Sí, el enemigo grita. Intimida. Amenaza. Te dice que no puedes, que no naciste para eso. Te recuerda tus fracasos, tus pecados, tus errores pasados. Pero déjame decirte algo, si el enemigo te está atacando, es porque le temes. Porque dentro de ti hay fuego, hay propósito, hay un llamado. Y él lo sabe. Y mientras tú dudas, él avanza. Hoy tienes que decidir. ¿Te vas a quedar en la zanja? ¿O te vas a levantar con tu machete, con lo poco que tengas, con tu fe, y vas a pelear? Porque la batalla no se gana con fuerza humana. Se gana con fe. Y la fe verdadera se activa cuando decides creerle a Dios por encima de todo. Escucha esto. La fe no es una emoción. No es una frase bonita. Es una acción. Fe es declarar que tu casa está restaurada, aunque hoy haya gritos y dolor. Fe es creer por provisión, aunque tu billetera esté vacía. Fe es hablarle al cáncer, al dolor, al miedo, y decirle: hasta aquí llegaste. Y sí, la batalla cansa. Sí, muchas veces pelearás en silencio, sin aplausos, sin likes, sin reconocimientos. Pero hay testigos. Hay ángeles observando. Y hay un Dios que dice: he aquí, yo estoy contigo como poderoso gigante. Hoy te pregunto, ¿qué tienes en la mano? Tal vez no sea una espada. Tal vez no sea un título. Tal vez no sea una plataforma.
Pero tienes algo. Tienes tu fe. Tienes tu voz. Tienes tus rodillas. Y eso basta. No te compares con otros guerreros. No mires lo que otros tienen. Tú tienes lo que necesitas para tu propia batalla. Y si te atreves a levantarte, vas a ver lo que Dios puede hacer con alguien que simplemente dice: aquí estoy, Señor. Úsame. Levántate. Sí, tú. Deja de esconderte detrás del pasado, del miedo, de tus excusas. Hay una generación que necesita tu voz. Hay hijos que necesitan tu fe. Hay una tierra que conquistar. Y tú eres parte del ejército de Dios. Porque, aunque tus inicios hayan sido pequeños, tu final será glorioso. Aunque hoy parezcas un campesino asustado, mañana serás un general en el reino. Todo empieza con una decisión. Te vas a levantar. Si este mensaje tocó tu espíritu, deja un amén en los comentarios. Comparte este video con otro guerrero que necesita despertar. Y suscríbete, porque cada semana estaré aquí, despertando gigantes. Hasta que el último guerrero se levante. Hasta que la fe vuelva a arder en cada rincón de nuestra tierra. ¿Alguna vez te has sentido imparable después de una prédica, lleno de fe, esperanza y fuerza, solo para que una llamada o una mala noticia lo derrumbe todo en segundos? Hoy quiero contarte una historia que puede parecerte muy familiar. No es una parábola antigua ni una escena de una película. Es la historia de alguien como tú, alguien que lucha cada día por mantenerse firme en la fe y que sin saberlo, está librando una guerra invisible. Era domingo. Samuel salió del servicio de la iglesia con el corazón encendido. El mensaje había sido poderoso, la alabanza lo había hecho llorar y sentía que Dios le hablaba directamente. Caminaba por la calle con una sonrisa, como si llevara el cielo dentro. Esta semana será diferente, se decía. Pero apenas llegó a casa, su celular sonó. Samuel, lo siento, se canceló el contrato. Las cosas no salieron como esperábamos. Y en segundos, esa llama que se encendió en el templo comenzó a apagarse. Su mente se llenó de dudas. ¿De verdad Dios me habló? ¿Dónde está su favor? ¿Por qué esto me pasa a mí? Lo que Samuel no sabía, era que no estaba perdiendo una oportunidad laboral. Estaba siendo atacado en su mente. Estaba siendo probado en su fe. Estaba en una batalla espiritual. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Recibes palabra, promesa, dirección, pero luego viene el enemigo, sutil, disfrazado de circunstancia, y empieza a sembrar duda, temor, mentira y presión. No es coincidencia. Es una estrategia. Jesús lo explicó con la parábola del sembrador. Algunos oyeron la palabra, pero vino el enemigo y robó la semilla. Eso fue lo que vivió Samuel. Y tal vez, tú también. Entonces, ¿contra qué estás peleando realmente? No es solo contra malas noticias. No es solo contra problemas financieros o crisis familiares. Lo que está en juego es tu fe. Por eso Pablo dijo, pelea la buena batalla de la fe. Veamos las 5 batallas más comunes que todos enfrentamos. 1. La duda. Esa voz que te dice: ¿y si no pasa? ¿Y si te equivocaste? ¿Y si Dios no lo hace? Esa no es tu voz. Es el espíritu de incredulidad susurrando para que abandones tu promesa. Es como un ladrón que entra de noche a despojarte sin que te des cuenta. 2. El temor. El temor paraliza. Te hace retroceder. Dios te da una visión, pero viene el miedo y dice: ¿y si fallas? ¿Y si te rechazan? ¿Y si no puedes? Y sin darte cuenta, abortas lo que Dios te entregó. 3. La mentira del enemigo. No eres importante. Nadie te ama. No vas a lograrlo. Mentiras disfrazadas de pensamientos. Pero recuerda, el enemigo es padre de mentira. Si lo escuchas, te aleja de tu propósito. 4. Las circunstancias contrarias. Te esfuerzas por obedecer a Dios, pero todo parece ir peor. ¿Por qué? Porque tu obediencia provoca resistencia. Pero resiste, porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. 5. Las voces del mundo. Te dicen cómo debes verte, vestirte, vivir. Quieren imponerte una identidad ajena. Pero tú no fuiste llamado a imitar al mundo, sino a transformarlo. No puedes ser sal y luz si eres igual que todos los demás. Entonces, ¿cómo se gana esta batalla? Con una decisión firme, echar mano de la vida eterna.
No es algo futuro. Es algo presente. Es una relación viva con Dios. Es gozo en medio del dolor. Es paz en la tormenta. Es valentía cuando todo dice que te detengas. Volvamos a la historia de Samuel. Después de recibir esa llamada devastadora, se sentó, cerró los ojos y oró como nunca antes. Señor, hoy no entiendo nada. Pero no soltaré tu promesa. No cederé terreno. Esta batalla no es por un contrato, es por mi fe. Y mi fe vale más que el oro. En ese momento, algo cambió. No afuera, sino adentro. Samuel entendió que no estaba derrotado, estaba entrenando su fe. Y tú también puedes hacerlo. No estás solo. Cada vez que luchas con pensamientos de duda, miedo o desánimo, estás en medio de una guerra espiritual. Pero no es una guerra para destruirte, sino para llevarte al siguiente nivel. ¿Y sabes por qué vale la pena pelearla? Porque esta batalla produce vida. Porque cuando peleas por tu fe, estás peleando por tu propósito, por tu familia, por tu destino. Porque si resistes al diablo, él huirá. Tal vez has estado sintiendo que estás perdiendo. Que cada día es más difícil orar, que te cuesta levantarte temprano para buscar a Dios, que el fuego que un día tuviste ya no arde igual. Pero hoy el cielo te dice: esfuérzate y sé valiente. Porque esta batalla es buena. Y no porque sea fácil, sino porque vale la pena. Antes de terminar, te dejo 3 acciones que cambiarán tu vida. 1. Conecta con Dios temprano. Haz de la madrugada tu trinchera espiritual. Ahí es donde el enemigo no tiene poder. 2. Escribe tus promesas. No confíes en tu memoria. Escríbelas, repítelas y decláralas hasta que se hagan vida. 3. Rodéate de voces de fe. Apaga las voces del mundo y enciende las voces que te conectan con tu propósito. La historia de Samuel podría ser la tuya. Y si hoy estás en el medio de la batalla, recuerda esto. No estás peleando solo. El ángel de Jehová acampa a tu alrededor. Tu victoria ya fue asegurada. Solo tienes que echar mano de la vida eterna y no soltarla. ¿Estás listo para pelear la buena batalla? ¿Por qué hay días en que parece que Dios guarda silencio contigo? No es que no te escuche. No es que se haya ido. Y mucho menos que te haya olvidado. Pero hay momentos en los que el cielo se queda callado. ¿Por qué? Porque el silencio de Dios no es su ausencia, es su estrategia. Es su manera de formar tu fe. Déjame contarte una historia. Era una madrugada helada. El reloj marcaba las 4:27 am cuando Marcos, un joven de 24 años, se despertó con el corazón agitado. Soñó que estaba en un campo de batalla, solo, sin espada, sin escudo y rodeado de gigantes. Lo curioso era que, en medio de ese escenario tan amenazante, sentía paz. Se incorporó, tomó su Biblia y oró, pero no sintió nada. Ni escalofríos, ni lágrimas, ni fuego, ni voz. Solo silencio. Esa mañana, como tantas otras, tuvo que salir a trabajar con una mochila llena de deudas, un diagnóstico médico reciente que no entendía y un corazón que le gritaba: ¿dónde está Dios? Sin embargo, en ese silencio nació una pregunta que cambiaría su vida para siempre. ¿Estoy caminando por fe o solo por emociones? La fe no es sentir. La fe es creer, aunque no haya señales. Aunque el diagnóstico diga lo contrario. Aunque el banco esté en rojo. Aunque tus emociones estén por el suelo. Por eso Dios te dice: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Muchos confunden la fe con una emoción. Pero la fe no es un sentimiento. La fe es una decisión. Una certeza en medio de la oscuridad. Es avanzar cuando el miedo grita: detente. Es levantar la mirada cuando todo te dice que bajes los brazos. Sansón, por ejemplo, no era un superhombre. Él no vencía porque tenía músculos. Vencía porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. ¿Sabías que la puerta que cargó en su espalda pesaba más de 1 tonelada? Nadie en su fuerza humana podría hacerlo. Pero Sansón no confiaba en su fuerza, sino en el poder de Dios que lo fortalecía. Lo que te sostiene no es tu talento, ni tu inteligencia, ni tu experiencia. Es el Espíritu de Dios operando en ti a través de la fe. En una iglesia pequeña del interior de Colombia, una hermana que apenas sabía leer abrió su Biblia en Isaías 41.
Estaba viviendo una tormenta familiar terrible, su hijo mayor en prisión, su hija embarazada sin saber del padre y su esposo desempleado. Pero esa noche decidió orar como nunca. No pidió milagros. Solo dijo, Señor, creo en tu palabra, aunque todo esté mal. Esa misma semana, su esposo fue contratado para un puesto que no había postulado, su hija fue acogida por una familia de creyentes y su hijo recibió la visita de un misionero que lo llevó al arrepentimiento. Todo cambió. Pero no fue por gritar. No fue por sentir. Fue porque una mujer eligió creer. El temor paraliza. La fe activa. En la vida, como en la guerra, lo que determina tu victoria no es lo que tienes, sino lo que crees. La historia está llena de personas que lo perdieron todo menos su fe y terminaron ganando más de lo que imaginaron. ¿Te cuento otro secreto? El enemigo no necesita destruirte para frenarte. Solo necesita que creas que ya perdiste. Que pienses que no hay salida. Que creas que no eres digno. Porque si logras pensar así, ya estás paralizado. Pero la fe te dice, avanza. Aunque no veas el camino. Aunque las puertas estén cerradas. Aunque parezca que el cielo no responde. Avanza. ¿Recuerdas la historia de Ana? Una mujer que lloraba amargamente por no poder tener hijos. Años de burla, vergüenza y frustración la acompañaban. Un día fue al templo y con una oración sin palabras, solo moviendo los labios, clamó, dame un hijo, Señor. Y Dios la escuchó. ¿Sabes cómo se llama ese hijo? Samuel. Uno de los profetas más grandes de la historia. La fe de una mujer quebrada movió el cielo. No fue una oración perfecta, fue una fe genuina. El enemigo quiere verte llorando en el piso. Dios quiere verte peleando en el altar. Dios no busca perfectos. Busca valientes. Y no valientes de apariencia. No esos que gritan fuerte, pero se derrumban en secreto. Busca valientes que lloran, pero siguen. Que caen, pero se levantan. Que no entienden todo, pero aún así creen. La valentía no es ausencia de miedo. Es avanzar a pesar del miedo. Moisés temblaba, Jeremías se sentía un niño, Elías quería morirse, Pedro lo negó, y sin embargo, todos fueron usados por Dios. ¿Por qué? Porque la fe los levantó del suelo. ¿Sabías que hay generaciones atadas por maldiciones? Dios dijo en Éxodo que visita la maldad hasta la 4ª generación. Pero también dice que su bendición no tiene fin. ¿Qué significa eso? Que, si tú decides romper cadenas hoy, tus hijos y tus nietos caminarán en libertad. Tú eres el punto de quiebre. Tú puedes cambiar la historia familiar. No importa si vienes de pobreza, enfermedad, abandono o pecado. Si tienes fe, tienes todo lo necesario para comenzar de nuevo. No esperes sentir para empezar a creer. Cree y luego verás. En el rapto, dice la Biblia, solo los que estén activos en el Espíritu lo verán. No será para todos. Será para los que han entrenado su fe en lo secreto. Para los que decidieron vivir por convicción, no por emoción. Por eso Dios te llama hoy. Despierta. Activa tu fe. Vuelve a creer. ¿Sabes cuál es tu verdadera profesión en el reino? No es ser médico, ingeniero o abogado. Es servir. Es amar. Es creer. Es levantar a otros. En el cielo no te preguntarán cuántos títulos tuviste. Te preguntarán si fuiste fiel, si amaste, si serviste. Activa tu fe. Métete en la obra. Sirve. Ama. Cree. Y si hoy estás en medio del silencio, recuerda esto. El silencio de Dios no es su olvido, es tu entrenamiento. Estás siendo formado para un propósito mayor. No estás solo. Dios está contigo. Y hoy te lo vuelve a decir. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. ¿Y si te dijera que tu milagro depende de creerle a un hombre de carne y hueso? ¿Y si la voz que estás ignorando es justamente la que Dios eligió para transformarlo todo? Muchos dicen, yo creo en Dios. Pero, ¿a través de quién? Había una vez un joven llamado Elías. No era profeta. No era líder. No era conocido. Pero estaba frustrado. Oraba, buscaba, ayunaba, y nada pasaba.
todo parecía igual. Hasta que una noche, mirando al cielo, gritó: Señor, si tú eres real, ¿por qué no hablas conmigo directamente? Y en medio de su silencio, escuchó una voz suave pero firme: Yo ya hablé. ¿No escuchaste al que envié? Esa respuesta lo descolocó. ¿Qué? ¿Dios hablaba a través de otro? Ahí comenzó una búsqueda desesperada. No por respuestas, sino por la voz correcta. Por el canal que Dios estaba usando. Porque entendió una verdad poderosa. Dios no hará nada sin antes revelarlo a sus profetas. Amós 3:7. El gran error de muchos cristianos hoy es este. Creen en Dios, pero desprecian a quien Él ha elegido como portavoz. Y así, bloquean su milagro. Rechazan su respuesta. Desconectan la bendición. ¿Sabías que el pueblo de Israel estaba a punto de ser destruido, y el hombre que lo salvaría era el mismo que ellos despreciaron y echaron fuera? Su nombre era Jefté, hijo de una prostituta. Marginado. Rechazado. Considerado indigno. Pero en la hora de la guerra, cuando el pueblo ya no podía más, dijeron: Vayan y tráiganlo. Él es el único que puede guiarnos a la victoria. Y sí, Dios usó al rechazado. Al olvidado. Al que todos habían dado por perdido. ¿Sabes qué es lo más impactante? Lo que el pueblo necesitaba ya estaba entre ellos. Pero como tenía un pasado que no les gustaba, no creyeron. ¡Qué fuerte! ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Dios levanta a un hombre con unción, revelación, autoridad. Y tú dices: ¿qué me va a decir ese pastorcito? ¿Cómo va a hablar de prosperidad si no tiene casa? ¿Cómo va a orar por sanidad si él mismo está enfermo? Y te pierdes el milagro porque no te gusta el mensajero. ¿Sabes qué dice 2 Crónicas 20:20? Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. La seguridad viene por creer en Dios. Pero la prosperidad viene por creer en sus profetas. Y ojo, no se trata de idolatrar a un hombre. Se trata de reconocer el canal que Dios eligió. Porque si no crees, no recibes. Así de claro. Volvamos a Elías. El joven, no el profeta. Después de buscar, encontró una pequeña iglesia en un barrio olvidado. El pastor tenía zapatos viejos, la voz ronca, y predicaba con pasión. Pero ese día, cada palabra quemaba su corazón. Despierta, valiente. Diga el débil, fuerte soy. No esperes que el cielo se abra si desprecias la orden del siervo de Dios, cree y verás la gloria. Ese día, Elías no esperó más señales. Creyó. Y cuando creyó, todo cambió. ¿Estás esperando que Dios te hable desde el cielo, con rayos y truenos? Y si ya lo está haciendo, pero no le estás creyendo al que Él eligió para hablarte. Muchos oran: Señor, háblame. Pero cuando Dios lo hace por medio de un pastor sencillo, un líder de oración, un siervo apasionado, lo ignoran. Y el cielo, en silencio, dice: No haré nada sin antes revelarlo a mis profetas. Hay una guerra espiritual sobre tu mente, sobre tu propósito, sobre tu familia. Y la clave para vencer muchas veces no es orar más, sino obedecer más. Porque obedecer es creer. Y creer es accionar. ¿Sabes cuál es el arma del enemigo? No son demonios con cuernos. Son ideas. No eres suficiente. Ese mensaje no era para ti. El pastor solo quiere manipularte. Esa palabra fue casualidad. Pero Dios dice: Despierta, valiente. Diga el débil, fuerte soy. Cree, y te prosperaré. Hoy, el Espíritu de Dios te hace una pregunta. ¿Estás listo para dejar de mirar el envase y comenzar a creer en el contenido? Porque la gloria de Dios no siempre viene en la presentación que tú esperas. Dios puede usar a un joven sin título, a una mujer ignorada, a un pastor pobre, a un predicador con pasado. Dios puede usar a quien Él quiera. Lo importante no es a quien usa, sino si tú crees. Jesús no nació en un palacio. Nació en un pesebre. No fue seguido por teólogos. Fue seguido por pescadores. No fue entendido por los religiosos. Fue rechazado por su propia gente. Pero los que creyeron, vieron lo imposible. ¿Y tú? ¿Vas a creer o vas a juzgar? Este es un llamado a los valientes.
A los que se levantan, a pesar de no tenerlo todo claro. A los que dicen, no entiendo cómo, pero creo. No tengo los recursos, pero obedezco. No sé por qué Dios eligió a ese siervo, pero recibo su palabra. Dios está buscando valientes, no perfectos. Creyentes, no críticos. Obedientes, no espectadores. Y si tú eres uno de ellos, prepárate. Porque tu milagro está ligado a tu fe en la palabra que Dios está soltando hoy. No por casualidad estás viendo este video. No por accidente escuchaste este mensaje. Es Dios diciéndote, cree. Porque estoy por hacer algo que no podrás explicar. Comparte esto con alguien que necesita levantarse. Escribe en los comentarios, yo creo y soy valiente. Suscríbete para más palabras que activan tu fe y despiertan tu propósito. Y cree al Señor y a sus profetas, y verás la diferencia. Dios te está hablando. No lo ignores.